definitivamente la causa contra Mónica Oltra. Esta es la novedad. No hay ningún indicio contra ella. Esto es lo que acaban de decir los tribunales. Pedro Gómez. La Audiencia Provincial de Valencia había obligado a reabrir la causa contra Mónica Oltra, pero el magistrado titular del Juzgado número 15 de Valencia archiva la causa con el apoyo de la Fiscalía porque asegura que no hay indicios contra Mónica Oltra del delito de encubrimiento de abuso sexual a un menor y que las acusaciones que se habían personado tampoco han aclarado qué delitos habría cometido la exvicepresidenta valenciana. Importante esto, porque le costó el cargo, porque aquello forzó la dimisión. Ahora, por segunda vez, los tribunales dicen no había nada. Dimitida, caída, cesada. Ahora, los tribunales dicen nunca hubo indicios, no ha habido nada. Insisto, ojo a esto, acaba de ocurrir y a esta hora, ese es el titular, la jueza instructora archiva la causa contra Mónica Oltra, niega todo indicio contra ella. Por el bulo de las granadinas, Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que hay que prestar atención a la sentencia porque la sentencia de la Sala Civil del Supremo, la Sala Primera, deja con el culo al aire a dos salas de la Audiencia Provincial de Madrid. Un primer tribunal que desestimó la demanda de Pablo Iglesias y otro segundo en el cual hizo la casación, el recurso, para tratar de obtener finalmente lo que ha obtenido en el Supremo, y ha tenido que ir a un recurso casacional, a un segundo recurso casacional, al Supremo. Es decir, tres tribunales aquí han actuado. Los dos de la Audiencia Provincial han desestimado la demanda de Iglesias, y el tercero, la Sala Civil del Supremo, le ha dicho que tiene la razón y que se debe ser indemnizado. Pero lo que es interesante es que la sentencia lo que dice no es que el problema aquí es que no se haya hecho una tarea periodística, que esa tarea periodística la hace Francisco Mercado, el que redacta la noticia, y el director de OK Diario, el señor Eduardo Inda, manipula esa noticia, la corta, la redacta de otra manera distinta y la publica. Y el Supremo lo que hace es condenar por esto, por transmitir información manipulada, que en origen podía no serlo, pero que el director, para sus propios fines, indudablemente lo manipula. Esto es muy importante, esta sentencia, porque esta sentencia no se refiere a que la información es inveraz. La información es inveraz, pero en el origen esa información era muy cautelosa. Lo que hace Inda es quitarle todas las cautelas y lo da como un hecho. Es una manipulación como la copa de un pino. Ernesto, te quiero preguntar también, estamos en un día en el que se ha agitado un árbol, el del supuesto pucherazo por parte del Partido Popular en Extremadura, porque se roba una caja, sobre todo con dinero, aparece el dinero, no, aparecen los votos, sí, y se ha agitado diciendo que esto es un atentado a la democracia, un supuesto pucherazo. ¿Cómo interpretas lo que hemos vivido? Bueno, yo creo que ya conocemos la tendencia de Feijóo a hacer este tipo de observaciones y denuncias, abrir el paraguas. Lo hizo en las elecciones de julio del 23, os recordáis, donde él se ofreció incluso a pagar horas extras de los trabajadores de correos, a los efectos de garantizar que el proceso sería limpio. Yo creo que en este caso yo lo traduciría en los términos que en justicia se llama preconstitución de pruebas. Lo que Feijóo está haciendo es preconstituir con estas denuncias pruebas, porque da la impresión de que los sondeos internos del Partido Popular son malos, en el sentido de que dependerá de Vox y que toda la operación de adelantar las elecciones por parte de Guardiola y de Feijóo va a ser un fracaso. Por lo tanto, han querido preconstituir pruebas y decir que, bueno, que hay robos, que ha habido robos en correos, en agencias donde ha habido votos emitidos previamente. Ahora resulta que todo ha quedado en agua de borraja y se ha vuelto contra Feijóo y contra Guardiola. Resulta que los ladrones lo que querían era la pasta y no hacer un pucherazo. Comenzar por esta decisión del Supremo, ¿cómo la reciben? Muy buenos días, pues la verdad es que muy bien. Una cosa sí que por matizar, la demanda y el procedimiento lo siguieron el equipo legal, que han estado
muchos profesionales y muchas compañeras y compañeros, y que digamos que esto no es un mérito exclusivamente mío, sino es un mérito del propio equipo legal, para que quede también claro. Pero la verdad es que la noticia es buenísima porque lo que pone de manifiesto esta sentencia es que en el caso del señor Inda, como director del medio, tuvo una intervención maliciosa respecto de una información que supuestamente se estaba investigando, una cuenta falsa en Granadinas, y lo que hizo el señor Inda fue, digamos, manipular esa información hasta el punto de dar por hecho que Pablo Iglesias había cobrado un dinero en la cuenta de Granadinas, lo cual es completamente falso y, por tanto, pues es una noticia pues estupenda para tener las felices fiestas que vamos a tener. Recordemos un poco también el contexto, Gorka, para la gente que nos está viendo que a lo mejor no lo recuerda tan bien. Esta noticia además se daba, yo lo recuerdo muy bien y seguro que el equipo legal mucho más, en un contexto en que Podemos también estaba apareciendo en escena política, tenía un capital político importante, era competitivo de una manera notoria, significativa en términos electorales, y empiezan a surgir estas noticias. Pero no solamente eso, como decimos, el hecho de que era una noticia completamente falsa, que en su día incluso dijeron que ¿cómo fue que, no sé si la palabra veraz o verosímil, Gorka, ahí te la dejo ahí para que tú nos digas, pues que entonces no había problema. Recién ahora sí que sabemos que condenan a Eduardo Inda por publicar una noticia, que esto es lo que hay que decir, una noticia falsa. ¿Cómo, o sea, qué lecciones nos deja también esta decisión del Supremo ahora, Gorka, en materia de estas noticias que son falsas, que se difunden en algunos pseudomedios, pero que dicen que como tenían una apariencia de veracidad, pues seguían adelante? ¿Qué precedente marca también esta decisión del Supremo para estas noticias, entre comillas, Gorka? Bueno, es una buena noticia, por un lado, y por otro lado también nos recuerda que el hecho de que una información sea veraz en términos de lo que dice el Tribunal Supremo, sobre todo la jurisprudencia del Supremo, no significa que sea cierta ni verdadera. Que puede ser falsa. Y de hecho este es el ejemplo claro de una información que supuestamente pasa esos filtros, esos parámetros de veracidad, pero que no solamente ahora 9 años después, sino ya en ese momento resultaba ser falsa de toda falsedad. El hecho de que tuviera un dinero en una cuenta en Granadinas, un paraíso fiscal, que además es una información que, como tú dices, sale a la luz justo antes de unas elecciones o en medio de unas elecciones para dañar reputacionalmente a Pablo Iglesias y al partido político, para que era el secretario general y el principal, digamos, representante, pues esa información era falsa. Y además una de las cosas interesantes que nos deja esta sentencia es que confirma que la filtración de esa supuesta información de la investigación venía presuntamente de la cúpula policial del gobierno del Partido Popular en ese momento. Y en ese momento el director adjunto operativo, que era el señor Eugenio Pino. Eugenio Pino, que además está ahora mismo siendo investigado en el procedimiento en el que estamos personados como acusaciones particulares y acusación popular, sobre el espionaje a los miembros de Podemos en esas fechas, porque todo ocurrió entre finales de 2015 y primer trimestre de 2016, donde se puso en marcha toda la operativa para dañar reputacionalmente la imagen del partido. Eso por un lado. Y esa, digamos, cuestión sobre la veracidad o no, pues sigue quedando ahí. Desgraciadamente vamos a tener que seguir viendo noticias que supuestamente cumplen esos parámetros, esos criterios jurisprudenciales de ser veraces, en el sentido de que cumplen con el derecho recto de la libertad de información, pero que en realidad son informaciones falsas. Y luego está, por otro lado, lo que sí que señala muy acertadamente el Tribunal Supremo es la actuación específica del señor Inda y de OK Diario, que obligan a manipular esa información sobre una supuesta investigación en curso, que no era tal, que estaba basada en fotocopias, digamos que presuntamente hasta fabricada por la propia policía o manipulada de alguna manera, y luego lo hemos sabido, años después, evidentemente, con todos los procedimientos judiciales, pero incluso ya con esa información que ya era falsa, dobla la apuesta y da por hecho que Pablo Iglesias cobró esa cantidad de Venezuela en una cuenta, en un paraíso fiscal. Y eso es ahí donde el Tribunal Supremo dice, hasta aquí podemos llegar. Es decir, que una cosa será que la información pueda ser veraz o no, sobre una base de una supuesta investigación policial, que bueno, si lo dice el director adjunto operativo,
pues el periodista más o menos tendrá o no falsedad o no, pero más o menos tiene una base, y otra cosa es que ya estemos dando por hecho eso y generando artículos de opinión, como lo dice el Tribunal Supremo, sobre esa propia falsedad. Porque incluso el derecho de libertad de expresión tiene que tener una base fáctica suficiente, que en este caso el Supremo ha confirmado que no se daba. Y bueno, pues es una muy buena noticia que en este caso el Tribunal Supremo haya puesto de relieve esa necesidad de reforzar ya no solamente la veracidad, sino el hecho de que sean noticias e informaciones verdaderas, ¿no? Por tanto, como vemos, un importante precedente y nos hemos enterado hace tan solo unos minutos, así que Gorka Bellé, abogado, muchísimas gracias por haberte conectado a conversar y comentar con nosotras esta noticia de última hora. Gracias, Gorka. Para nada, gracias a vosotros. Vuelvo a la mesa con esto que estábamos comentando. El Tribunal Supremo condena a Eduardo Inda a indemnizar al director de esta cadena, Pablo Iglesias, por publicar la noticia falsa de la cuenta de Granadina. Sara, yo creo que tú te acordarás un poco de esto, pero bueno, el Supremo ha dicho, venga, usted a pagar porque era una noticia falsa. Por supuesto, sí que me acuerdo, pero es que estamos hablando de Eduardo Inda, ¿no? Sí. Que es un fascista, amarillista, un mentiroso profesional que nunca ha hecho periodismo, que lo único que hace este señor es una diarrea desinformativa, vamos a llamarlo, y que todo, al final todo esto está orquestado por los poderes fácticos para derribar el cambio social, ¿no? Que es lo que hemos venido a hacer, y para derribar, por supuesto, a Podemos. Porque todo lo que a Podemos y todo lo que representaba Podemos, porque al final montaba con Paint cosas falsas, esto junto con la policía patriótica es lo que hizo parar el cambio que realmente necesitaba este país. Y yo desde aquí le exijo a este señor que rectifique todo lo que hizo, y no solo que lo rectifique, que dedique el mismo número de horas que dedicó a desinformar a la gente y el mismo número de portadas para informar y para decir que todo lo que estaba diciendo era mentira. Pues me parece muy relevante, en efecto, como decíamos, esta decisión de una noticia falsa, que ya en realidad cuando dices noticia falsa, en realidad no es una noticia. Yo a veces digo, ¿por qué lo llamamos así? Una mentira abierta, la que estaban difundiendo en esta cloaca. Y recordemos, por cierto, también ese audio del es muy burdo, pero voy con ello. ¿Por qué recordar es volver a vivir? Vamos a oírlo. Es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo... O sea, que estos son bolivarianos, que han estado allí, claro que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, 2 apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo eso. Bueno. Recordar es volver a vivir. Voy contigo, como decíamos, el Supremo condena a Eduardo Inda a indemnizar a Pablo Iglesias por publicar esta noticia falsa. Quiero recordar que hace tan solo unas semanas el mismo rey Felipe VI ha estado en la celebración del aniversario de OK Diario, Digo, por recordar. Hoy ha sido condenado Eduardo Inda por atentar contra el honor de Pablo Iglesias, pero no está en todo. Falta Antonio García Ferreras. Esta sentencia además llega 10 años después casi del bulo, un bulo terrible que hizo un daño gravísimo a Podemos y que alteró sustancialmente el resultado de unas elecciones. Y la pregunta es esa. Pablo Iglesias va a recibir una indemnización de 18.000 euros, pero ¿quién nos indemniza a todos los españoles y españolas por ese gravísimo ataque a la democracia? Y otra pregunta. La Sexta, García Ferreras, dedicaron horas y horas y horas al bulo. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a informar sobre esta sentencia? Porque estamos hablando de silencio mediático en torno a la denuncia por agresión sexual continuada contra Adolfo Suárez. ¿Qué va a pasar con esta sentencia? ¿Le va a dedicar 1 minuto García Ferreras? ¿Le va a dedicar 30 segundos La Sexta? Seguro que no. Esto no es un caso de un atentado contra el honor, es un caso de golpismo mediático, de terrorismo mediático. Y la pena que deberían recibir sus autores, tanto Inda como Antonio García Ferreras, es la que el Código Penal recoge para los golpistas.
Pues queda muy clara la opinión de Víctor Egil. Voy con Arantxa Tirado, que también yo creo que alguna vez ha tenido que recordar estos hechos que, vamos, que eran más que burdos. La que el Código Penal recoge para los golpistas. Pues queda muy clara la opinión de Víctor Egil. Voy con Arantxa Tirado, que también yo creo que alguna vez ha tenido que recordar estos hechos que, vamos, que eran más que burdos. Voy contigo, Arantxa. Bueno, yo quería mandarle saludos a la presidenta OK Diario, a Pilar Rodríguez Los Santos, con la que me toca compartir plató en Espejo Público y que estaba recuperando, de hecho ahora lo quiero volver a colgar, mandándole saludos, un corte de enero de este año donde ella me negó que fuera un invento esto de Islas Granadinas y utilizó efectivamente ese concepto, que era información veraz que ellos habían publicado, ¿no? Cuando yo le dije que era un ejercicio de periodismo creativo, por decirlo de manera eufemística. Y más allá de las ironías, porque este tema es muy serio, porque como habéis dicho, este pseudoperiodismo está avalado por la propia jefatura del Estado, ¿no? Yendo a sus eventos y tiene espacios mediáticos en medios de comunicación, valga la redundancia, pues se supone que serios, ¿no? O legitimados por el sistema. Bueno, son parte del sistema, son las cloacas del sistema para erosionar a todos los enemigos políticos, principalmente Podemos, por esa posibilidad de sorpaso al Partido Socialista que puso muy nervioso a todo el establishment, a todo el régimen, pero también a otras personas que se pueden destacar por tener posiciones críticas y que por circunstancias acabamos teniendo un poquito de relevancia en redes o donde sea. Yo quiero recordar que tenemos también en ese conglomerado de pseudomedios que diría el presidente Pedro Sánchez, a los que todavía, por cierto, no sabemos qué medidas va a dirigir, ¿no?, para acabar con esa máquina del fango, pues a gente de periodismo digital que durante meses, por ejemplo, en mi caso, se dedicó a publicar el señor Alfonso Rojo, que a mí me pagaba Venezuela, con argumentos de lo más surrealista también, en otro ejercicio de periodismo pues creativo, y todo además vinculado, y no es menor, como el caso de la cuenta en Islas Granadinas, como en mi caso, con el tema de Venezuela, ¿no? Ese coco, ese malo malísimo que han construido, por supuesto, para justificar un futuro robo del petróleo y que utilizan, pues, por supuesto, sin ningún tipo de preocupación por la gente en Venezuela ni por la política venezolana, sino como un instrumento para mancharte, ¿no?, para señalarte, y que me parece que también esto es algo a denunciar, porque afecta no solo a las personas a las que se le construyen mentiras, sino también al pueblo venezolano, que no tiene la culpa de que las ultraderechas y derechas mundiales pues la hayan tomado con ellos por mostrar un ejemplo de soberanía y de lucha por sus recursos. En efecto, hay que decir que esto de vincular siempre con Venezuela es el modus operandi, el método habitual. Voy contigo, Álvaro. Importante decisión, creo, mira, que siendo periodistas, el Supremo diga, hey, una noticia falsa tiene que ser penalizada, sobre todo si es que sabes que es falsa y la publicas, claro. ¿Sabes? Por estar contento de algún modo esta mañana, me alegro de que el Tribunal Supremo tome una decisión positiva y buena para la democracia de este país, y es condenar una mentira y que esa mentira no siga haciendo daño, aunque ya el daño está hecho para Podemos. Pero en este caso concreto me parece oportuno recordar, al hilo de lo que decía Arantxa además, primero que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo en su momento que la policía patriótica, que las cloacas del Estado iban a desaparecer, que todo esto iba a ser cuestión del tiempo que ya no estuviera encima de la mesa y que pudiera ingerir en la vida pública, pero lo cierto es que hemos visto que no ha pasado nada al respecto de ello, y que la prueba más evidente es que el propio presidente del gobierno está siendo víctima de estas cloacas del Estado y de este lawfare de manual que estamos viendo a diario. Entonces, por lo tanto, creo que esta decisión judicial es positiva por la democracia de este país, por supuesto para la imagen de Podemos y para Pablo Iglesias, pero creo que también nos viene a recordar y nos obliga a recordar
que tanto aquellos días de reflexión en los que se habló de que había que generar, dijo Pedro Sánchez, que pondría en marcha una, como decía Arantxa, una nueva forma de entender el periodismo en este país que no fomentase las fake news, que estoy como tú, yo no opino, no creo que se le pueda llamar noticia a una noticia falsa, pero bueno, tanto eso como la necesidad efectivamente de acabar con las cloacas del Estado y que esto no pueda seguir siendo la nota dominante hoy en día, porque es que si es capaz... ya lo hicieron con Podemos y ahora mismo lo están haciendo incluso con el fiscal general del Estado. Si hoy en día estas injerencias políticas, judiciales, mediáticas siguen produciéndose, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos haciendo absolutamente nada al respecto y la obviedad es esta, que seguimos viendo cómo siguen campando a sus anchas determinados líderes mediáticos que no han dado una noticia real casi nunca. Y digo casi nunca...